Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia. Entonces, como bien lo decía Manuela, hoy les quiero contar una historia. Es una historia sobre algo que me sucedió hace algunos años, o que nos sucedió hace algunos años, en donde tuvimos la oportunidad de participar de forma activa de un proceso científico a partir de esta aplicación, ¿cierto? Pero para poder empezar con esta historia, les tengo que hablar sobre un páramo muy interesante y es el páramo de las Palomas. El páramo de las Palomas está ubicado en Sonsón, Antioquia, y hace parte de un complejo de páramos que está ubicado al suroriente del departamento, dentro de un DRMI que se llama Páramos de Vida Maitama-Sonsón, ¿cierto? Este es un páramo muy interesante porque justamente en este complejo de páramo se han descubierto varias especies nuevas en los últimos años. Un caso es el de Speletia restricta, que se descubrió en el 2020, y el otro es de Ciadophyllum sonsonense, también una araliácea muy interesante, ¿cierto? Entonces, precisamente nosotros, unos amigos, unas amigas y yo nos fuimos al páramo de las Palomas, ¿cierto? Es un recorrido de aproximadamente 5 horas subiendo desde la vereda hasta la parte más alta del páramo. El páramo es una parte muy pequeña, pero es muy interesante, y es muy interesante porque se observa una gran diversidad de especies de flora, que es lo que nos trae hoy aquí, ¿cierto? Entonces, a medida que íbamos subiendo, a medida que íbamos observando en el camino, pues íbamos tomando fotografías de muchas especies de plantas, unas de pronto un poco más comunes, pero otras un poco más interesantes, ¿cierto? Sobre todo muchas orquídeas que nos íbamos encontrando en el camino. Finalmente llegamos al páramo y por supuesto encontramos frailejones, encontramos pullas, esta es pulla ocroleuca, encontramos otras especies mucho más características de esos ecosistemas. Entonces, principalmente yo y mis compañeras empezamos a tomar muchas fotografías, estábamos muy encarretados con el tema de la fotografía de naturaleza, y pues una vez terminamos nuestra salida, fuimos y subimos nuestras fotos a una aplicación que se llama iNaturalist, o Naturalista pues para Colombia, ¿cierto? Entonces todos esos registros los subimos. En esa época nosotros estábamos muy encarretados con el tema de la ciencia participativa y de cómo nosotros podíamos subir una foto de una planta y eso podía de alguna manera servir a un proceso de investigación científica, ¿cierto? Esta es más o menos la interfaz que uno obtiene cuando entra en la página web de iNaturalist. Básicamente es la observación, pueden haber una o varias fotografías, ojalá sean varias, el observador, el número de observaciones, y aquí hay una información muy interesante, es la fecha en la que se observó, la fecha en la que se subió y un mapita de la ubicación principalmente. Y vamos a ir conociendo como más partes de la aplicación. Aquí también les quiero mostrar cómo se ve la aplicación en el celular, que a veces es lo que tenemos más a la mano. Entonces, cuando yo me ingreso a la observación, pues aquí en la parte de abajo tenemos lo mismo, básicamente la fotografía, cuándo se subió, y aquí abajo tenemos las anotaciones. Por ejemplo, yo puedo anotar la fenología de la planta, si la planta es dioica, entonces podemos observar el sexo de esa planta, o en el caso de un animal pues también lo hacemos, la edad de un animal si es el caso, y aquí tenemos el grado de investigación de la observación. Es casual cuando no se ha hecho ninguna identificación, necesita identificación cuando se ha hecho alguna identificación pero necesita corroborarse, y la última es cuando tiene un grado de investigación. Entonces por aquí en la parte central tenemos las identificaciones. Algo muy interesante de iNaturalist es que nosotros podemos hacer una identificación, porque la plataforma está diseñada de tal manera que las personas pueden sugerir categorías taxonómicas en las que puede estar incluida esa observación, tanto pues, clase, orden, familia, género, incluso especie, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí en el caso de esa orquídea Pleurotalis, pues se hicieron varias sugerencias.
Bueno, y uno también puede marcar la observación como favorita. Entonces, una de las preguntas interesantes sobre esa observación que les acabo de mostrar era, bueno, ¿a qué especie pertenece esa orquídea? Que era una orquídea bastante interesante. Lo que se sugirió inicialmente en la aplicación es que era del género Pleurotalis y efectivamente pues contaba con todas las características para pertenecer a ese género, y las características del patrón de coloración de los pétalos y de los sépalos sugería de alguna manera que era de esta especie, que incluso lo vieron ahí, Pleurotalis dunstervillei. Entonces todo se quedó ahí. Yo dije, ve, sí, es muy parecido, seguramente ustedes también dirán, es una especie que es visualmente muy similar, y sobre todo porque aquí lo que tenemos son observaciones a partir de imágenes de fotografías, entonces no podemos examinar el espécimen para efectivamente corroborar que sí pertenece a esa especie. Entonces todo se quedó ahí. Pero entonces pasó algo muy interesante. En la parte de abajo, como les había mostrado en la aplicación, pues tenemos la actividad de determinación taxonómica de los especímenes. Entonces aquí una persona puede llegar y decir, ve, esto es una orquídea. Después alguien dice, no, esto pertenece a la subtribu Pleurotalinidae, y así sucesivamente. En algún momento yo, hace 4 años, sugerí que era de Pleurotalis dunstervillei. Sin embargo, una persona, un usuario de la aplicación, hace 3 años, en noviembre del 2018, dijo, hey, no, esto no es Pleurotalis dunstervillei, es probablemente una especie que aún no está descrita. Y yo dije como, bueno, no sé quién es esa persona, pero listo. Entonces digamos que retiré la observación. Como les digo, aquí se puede anotar la fenología. Entonces todo se quedó ahí, pero además la aplicación de iNaturalist tiene una interfaz de mensajería, ¿cierto? Entonces si yo observo aquí hay un símbolo de mensajes, yo me puedo meter ahí, puedo acceder al buzón de mensajes y las personas me pueden enviar mensajes o yo las puedo enviar. Y este señor me escribió y me dijo, hey, David, ¿qué más? Soy un profe de biología de Estados Unidos y estoy trabajando con ese grupo, y esa especie es una especie nueva y la quiero describir. Entonces yo como que, uy, ¿qué es esto? Y me dijo, hey, contácteme para trabajar juntos, ¿cierto? Entonces digamos que hasta ahí todo muy interesante. Aquí entonces también les muestro cómo se ve la interfaz de mensajería en la aplicación. Uno se mete a mensajes y ahí hay un montón pues de mensajes que uno le envía o que alguien le envió a uno, ¿cierto? Entonces resulta que esta persona resultó ser el profesor Mark Wilson. Mark Wilson es un biólogo taxónomo especialista en este grupo de plantas. Entonces me empezó a contar algo muy interesante que yo no sabía hasta ese momento. Entonces aquí tenemos la foto que yo subí a iNaturalist y aquí tenemos la especie que yo había sugerido que pertenecía a esa foto. Entonces si recordamos un poco de morfología floral, recordemos que las orquídeas tienen 3 sépalos y tienen 3 pétalos y uno de ellos está modificado en un labelo, ¿cierto? Entonces aquí podemos observar los sépalos, este está fusionado, los pétalos, y aquí estaría el labelo, ¿cierto? Lo mismo pasa aquí, ¿cierto? Aquí están como las partes florales y este de aquí es el labelo. Y entonces el profesor me dijo, hey, mira, fíjate que el labelo tiene una morfología muy diferente, esta que se observa en la fotografía, a lo que nosotros observamos en esa especie que tú estás sugiriendo. Entonces inicialmente yo podría decir que esa no es la misma especie, ¿cierto? Y me dijo, hey, yo llevo varios años trabajando con este grupo y yo podría sugerir que esa fotografía que tú tienes de esa orquídea pertenece a un complejo de especies que se llama Pleurotalis crocodiliceps. Y yo, listo, súper bien, duda resuelta. Pero dijo, hey, no, la cosa no acaba ahí. ¿Cómo le parece? Y me empezó a contar que había un señor en 1885, entonces nos devolvemos unos años atrás, que se llamaba Hermann Wegner, y entonces ese señor, un alemán, vino a norte de Santander, en lo que antes era la provincia de Ocaña, y fue y colectó una orquídea. Esta orquídea no es una muy buena colección, ¿cierto?
y se la llevó a un orquideólogo muy reconocido, Reichenbach, que eventualmente describió una nueva especie a partir de ese espécimen que tenía. Yo como que, uy, ¿cómo así? Pero la cosa no termina ahí, todo se vuelve un poco más complicado. Si ustedes observan en esta de aquí, aquí tenemos una florecita pegada y aquí este puntico negro es un labelo, que es la ampliación que tenemos aquí. Esto es lo que tenemos de la nueva especie que se describió. Entonces resulta que unos años después, un ilustrador y también alguien que trabajó mucho con la flora de Venezuela y las orquídeas de Venezuela, Leslie Garay, hizo una ilustración a partir de este espécimen, ¿cierto? Entonces esto fue lo que dibujó Garay con lo que colectó Reichenbach. Después, muchos años después, en 1946, dos hermanos botánicos, Foster y Foster, colectaron una orquídea muy cerquita a donde inicialmente se había colectado esa nueva orquídea. Y dijeron, hey, esta orquídea parece ser similar, entonces vamos a nombrarla también Pleurotalis crocodiliceps, ¿cierto? Aparte de colectar esa nueva orquídea, le pidieron a un ilustrador, por esa misma época, Foldatz, que hiciera una ilustración sobre esa nueva orquídea. Y esta ilustración que ven aquí arriba es lo que dibujó Foldatz a partir del espécimen que él había colectado. Entonces dibujó el labelo, los sépalos y los pétalos, el labelo y la columna. Y esto es la información que tenemos a partir de la ilustración que se observa aquí. Entonces Foldatz, ¿qué hizo aquí? Es hacer una ilustración del labelo. Entonces imagínense, por ejemplo, que yo soy un hermoso labelo. Este es uno de los lóbulos principales y aquí yo tengo dos cuernos que se están curvando, ¿cierto? Entonces tenemos tres lóbulos, dos de ellos están formando un cuerno, que es lo que se observa aquí. Y él en la fotografía lo que hizo fue levantar uno de los labelos hacia arriba. Aparte de esa información que nosotros tenemos, Foldatz, con la información de esa orquídea que se colectó en 1946, dijo: esa orquídea, refiriéndose a Pleurotalis crocodiliceps, tiene un labelo pequeño, es diminuto, es pubescente, es trilobado y los dos lóbulos, estos dos que observamos aquí, están formando unos cuernos. Uno dice, listo, muy bien. Resulta que por ese pequeño comentario que hicieron Foster y por la ilustración que realizaron, años después empezaron a encontrar un montón de especies que tenían esas mismas características. Todas estas especies que nosotros observamos aquí tienen un labelo pequeño pubescente, trilobado, con dos lóbulos formando un cuerno. Y eso era un problema, porque observen la diversidad morfológica en la flor que tienen todas estas especies y aún así pues están agrupadas en esa parte. Entonces digamos que les traje un ejemplo para entender un poco qué es lo que pasa aquí. Digamos que yo tengo una silla y yo digo, esa silla es una silla verde, ¿cierto? Pero luego alguien llega y nos dice, yo le tomé una foto a una silla que también es una silla verde y tiene coderas, pero yo digo que esa silla es esta misma de aquí. Entonces ya las demás personas dicen, bueno, yo voy a tomar como referencia esta silla, entonces miren la cantidad de sillas verdes que podemos tener con coderas a pesar de que esta no tenía coderas, y eso es lo que pasa con la orquídea. Las características del labelo que Foldatz describió en esa ilustración no pertenecían a la especie inicial y eso era un problema. Entonces resulta que llegó este profesor, el profesor Mark, que ya les había comentado, y dijo, no, tenemos que reconocer este error porque aquí hay algo grave. Hay un complejo de especies que se está agrupando dentro de una especie a la que no pertenece. Entonces él hizo una clarificación de la taxonomía de Pleurotalis crocodiliceps y aparte sacó esas especies de ahí y describió unas especies nuevas y las puso en un género al que era más acorde, ¿cierto? Aquí está el profe. Años después de que publicara ese artículo, él empezó a trabajar con más orquídeas y empezó a describir un montón de nuevas especies de orquídeas en Colombia, en Perú, en Ecuador. Por ejemplo, esta es una carátula de un artículo en donde se escribieron dos nuevas especies. Entonces, digamos que ahí termina el cuento y él me empezó a contar todo eso y yo quedé como, wow, ¿qué es esto tan complicado? Entonces, ahora el paso siguiente era empezar con un proceso de investigación y era empezar a corroborar si esa información que nosotros teníamos, si era real, si esa especie sí pertenecía o no a ese grupo. Entonces nosotros, con mi compañera
Judy, que es la experta orquidióloga, porque yo no sé nada de orquídeas, nosotros nos fuimos al páramo de las Palomas, fuimos en 2019 y empezamos y colectamos la orquídea. Esa orquídea tiene una floración principalmente en junio. Hicimos todo un proceso de colecta y de descripción de la especie. Esta es la especie en el forófito. Y entonces una de las preguntas principales es que, bueno, ¿y cómo era el labelo? ¿Qué forma tenía ese labelo? ¿Sí tenía los cuernos o no los tenía? Pues esta fue la primera fotografía que nosotros tomamos en el estereoscopio. Efectivamente, esa orquídea tenía los labelos formando unos cuernos, era muy pubescente y el labelo era muy pequeño. Entonces, efectivamente, esa especie no estaba de pronto identificada como Pleurotalis dunstervillei, después iba a pasar a llamarse Pleurotalis crocodilicis, pero realmente era una nueva especie, ¿cierto? Entonces nosotros empezamos a trabajar y a describir esa nueva especie, y este es uno de los resultados más bonitos de ese trabajo, y es que hicimos una lámina en donde se evidencian las principales características de la nueva especie. Entonces por aquí está la florerantesis, este es el botón floral, este es donde se describe el hábito de crecimiento, aquí está el labelo tan característico, etc. Y digamos que ese es como un aporte muy bonito de la ciencia participativa, porque inicialmente, como les digo, yo era una persona subiendo fotos en una aplicación, simplemente. Y el especialista me contactó y me dijo, hey, eso es una especie nueva. Ya después iniciamos un proceso de investigación más riguroso, pero principalmente es eso. Y eso no es lo único que me ha pasado. Resulta que en esa misma salida le tomé foto a una especie de Epidendrum, esta es Epidendrum, que inicialmente pensamos que era Epidendrum xylostachyon, pero después resulta que el especialista en Epidendrum me contactó del Jardín Botánico de Bogotá y me dijo, hey, David, eso es una especie nueva y yo la estoy describiendo. Y yo como que, bueno, entonces me dijo, ¿puedo utilizar tu foto para publicarla en el artículo? Y yo, súper bien. Entonces algo muy chévere de Milton, que es el especialista, uno de los especialistas de Epidendrum, es que aparte de que hizo un trabajo muy riguroso de revisión de especímenes en los herbarios y de observar las características que hacían particulares a esta especie, también hizo el ejercicio de buscar en la aplicación de iNaturalis y evaluar quiénes habían subido registros de esa especie que era nueva. No solo yo, sino que habían otras personas en otras épocas, en otras fechas, que habían subido observaciones. Ejemplo es pues, el de Juan Carmona y de Daniela Salazar. Entonces él me pasó, yo le pedí esta sección que él me había mostrado, que era una sección del artículo científico en donde se describe la nueva especie, en donde además hace alusión a esas observaciones de iNaturalis con su link particular. ¿Por qué? Porque esos enlaces con esa información dan cuenta de la distribución que tiene esa orquídea en el páramo de Sonsón, en el complejo de páramos de Sonsón. Entonces fue muy bonito. Y eso no fue lo único que me pasó. Entonces resulta que, por ejemplo, por acá le tomé foto a una especie de Costus en el cañón del Melcocho, en el Carmen de Viboral, y me escribió el especialista en Costácea que estaba haciendo la monografía en la familia Costácea para el neotrópico, y me dijo, hey, eso es una especie nueva, le voy a poner Costus antioquensis, y me dijo que esa observación le había servido para ampliar la distribución de la especie, ¿cierto? Obviamente hay que hacer el ejercicio de colección de esa especie, pero muy interesante. Y así muchas otras que me puedo pues quedar hablando todo el día. Entonces, todo eso para contarles que nosotros nos podemos vincular de muchas maneras a la ciencia participativa, ¿cierto? De pronto aquí hay muchos biólogos, pero como les digo, una persona de la sociedad, de la comunidad, subiendo fotos en una aplicación puede hacer muchas cosas, ¿cierto? Y nosotros no solo nos vinculamos a partir de la recolección de datos, que es algo que nosotros conocemos mucho, ¿cierto? No solo tomando fotos y subiéndolas a una aplicación, sino que de muchas maneras. El Instituto Humboldt en el 2017 se preguntó cómo los colombianos participaban a partir de la ciencia participativa para construir conocimiento sobre biodiversidad, y encontraron que había muchas formas de participar. No solo, como les digo, la recolección de datos, sino también para hacer preguntas sobre un caso de estudio, para obtener información y recursos, desarrollar explicaciones o hipótesis, para diseñar metodologías, para digitalizar información, analizar las muestras, analizar datos, interpretarlos,
difundir las conclusiones y compartirlas y discutir los resultados. Entonces ellos se preguntaron cómo las personas participan más en la ciencia participativa y principalmente pues en la recolección de datos a partir de iNaturalist. Pero si ustedes observan, uno se puede vincular de muchas otras maneras. Y es precisamente el caso que les quiero comentar a continuación, y es el de un colectivo muy bonito de biólogos que tenemos en el Carmen, que se llama Víboral Biodiverso. Es un colectivo al que pertenecemos. Aquí están estos cinco muchachos y muchachas. Por aquí está Elisa, que es herpetóloga. Hace poco describió una nueva especie de ranita para Antioquia. Está Manu, que es la supermicóloga, que sabe todo sobre hongos. Aquí está la orquideóloga y el ornitólogo. Entonces digamos que somos personas dentro de la biología que son muy diversas. Entonces nosotros empezamos a inquietarnos sobre esa ciencia participativa y cómo en el Carmen nosotros podíamos empezar a vincular a las personas en ese tema de la biodiversidad y de emocionarse por la biodiversidad. Y empezamos con un grupo de Instagram. Empezamos a subir foticos chéveres, bonitas, sobre plantas, sobre animales, sobre hongos. Y entonces la gente se empezó a interesar y dijo, hey, yo también vi esa especie en la vereda tal, hey, yo vi esa especie en la vereda tal. Y fue muy chévere porque nos empezaron a compartir casos muy interesantes. Por ejemplo, este es el caso de un barranquero, de un señor que nos compartió este video. Entonces él nos decía, hey, ¿por qué hay un pájaro tan bonito como el barranquero comiéndose una serpiente? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Si ese pájaro es tan bonito, ¿por qué no come frutas? ¿Por qué no come cualquier otra cosa? ¿Por qué se está comiendo una serpiente? Nosotros, hey, no, mira, y le empezamos a contar, mira, esta es la especie tal y tiene una dieta muy amplia de alimentación, y no solo come serpientes, come ranas, come otras aves, se come los huevos de otras aves, etcétera, etcétera. Entonces digamos que tiene una dieta muy amplia. Entonces eso ayudó a resolver una duda que él tenía y una inquietud que él tenía, ¿cierto? Este es otro caso muy interesante. Nosotros hace poquito subimos a una reserva en el Carmen y encontramos un camaleón andino, ¿cierto? Ese camaleón pues cambia de color, pertenece a la especie Anolis heterodermus. Y tomamos unas fotos muy chéveres y montamos la descripción, ¿cierto? Muy chévere. Y nosotros pensamos que esta especie era de zonas muy conservadas, ¿cierto? De bosques muy prístinos. Y resulta que al siguiente día un muchacho llamado Richard nos dijo, hey, mira, yo vi la misma especie, pero la vi en un potrero. Y nosotros, ¿qué? ¿Cómo así que en un potrero? Y claro, precisamente es la misma especie y observen el cambio de coloración que tiene. Entonces eso también nos ayudó un poco a entender qué tipos de hábitats se estaba ocupando esa especie en nuestro municipio. Nosotros también tenemos una sección que se llama Participa, en donde las personas nos comparten foticos y nosotros les decimos más o menos qué especie es, cosas interesantes sobre eso. Y un caso muy chévere es el de Luisa, que nos compartió una oruga en el jardín y nos dijo como, hey, esa oruga está haciendo cosas muy raras en esa planta que yo tengo en el jardín, que era un alcaparro. Y me dijo, hey, mira, esa oruga yo no sé qué está haciendo, pero tiene unos movimientos muy extraños. Al siguiente día nos mandó una foto de la crisálida y nos dijo, mira, en lo que se volvió esa oruga. Y nosotros le empezamos a explicar, no, mira, esta es una oruga, va a empezar su proceso de metamorfosis, está haciendo su crisálida y eventualmente se va a convertir en lo que podría ser una mariposa de la familia Pieridae, ¿cierto? La mariposa de la col. Entonces le dijimos, hey, ¿qué tal si nos compartes las observaciones cuando la mariposa haya emergido de la crisálida? Y efectivamente, 19 días después, la chica nos mandó la foto de la mariposa en donde ya había emergido. Hicimos el seguimiento, se demora 19 días, que era una de las preguntas que ella nos hacía, como, hey, ¿cuánto se demora esa mariposa en emerger de la crisálida? Se demoraba 19 días. Y uno de los casos más chéveres es los registros de fauna, ¿cierto? La gente nos empieza a compartir muchos registros de fauna. Por ejemplo, esta de un cosumbo que se encontraban en el barrio San José. Por ejemplo, un armadillo. Muchos registros de oso perezoso. Si notan aquí, este es el bebé del oso perezoso. Y algo muy interesante es que una vez un compañero, un guardaparques de un DRMI que tenemos allá en el Carmen, Pablo, nos envió una foto y nos dijo, hey, mira, encontré un erizo y es un erizo blanco en el bosque, yo nunca había visto eso, ¿por qué está pasando eso?
Y entonces empezó a hacerse la pregunta como, bueno, pero ¿por qué hay un erizo albino en el bosque? O sea, ¿qué es lo que está pasando para que ese cambio haya ocurrido en esa especie? Y aquí quiero tratar de hacer tratar de dejarles como una duda, y es cómo nosotros podemos precisamente vincular a la comunidad en otro tipo de ciencia participativa que no sea solo recolectando datos, tomando fotos, y es precisamente formulando, por ejemplo, hipótesis de investigación, ¿cierto? ¿Cómo nosotros podemos empezar a construir conocimiento a partir de esa duda que le surgió? Porque pueden haber muchas respuestas y pueden de pronto llegar hasta ahí como, no, eso es endogamia, o no, eso es un gen que se expresó, ¿cierto? Pero ¿qué tal si nosotros empezamos a construir conocimiento a partir de eso? Eso es algo que no hemos hecho, pero que nos gustaría hacer en algún momento. No sé cómo estoy de tiempo. Bueno, les iba a mostrar un video, pero se los voy a mostrar después. Entonces, precisamente eso nos lleva a preguntarnos mucho sobre cómo se construye el conocimiento y cómo la gente se apropia de ese conocimiento. Y una de las reflexiones más interesantes que nos ha dejado esta experiencia es una que Richard Feynman, que fue un físico bastante famoso en Estados Unidos, se preguntó. Y de pronto pues empezó a indagar sobre eso. No sé si conocen un libro que se llama El placer de descubrir. Es una recopilación de entrevistas, de historias de vida de Richard Feynman desde su infancia hasta cuando ejerció como físico. Entonces él decía, hey, conocer el nombre de una cosa o de una especie o de algo en particular no es saber algo sobre ella, no es precisamente conocer eso. Y contaba la historia de que una vez él era niño y estaba jugando en la escuela con sus amigos, y un compañero lo llamó y le dijo, hey, mira, ese pájaro tan bonito, ¿usted sabe cómo se llama ese pájaro? Y Richard le dijo, hey, no, yo no sé cómo se llama ese pájaro. Y él le dijo, su papá no le enseña absolutamente nada, usted no sabe nada. Ese pájaro se llama petirrojo, dígale que le enseñe algo. Y él quedó como, ¿cómo así? Yo no sé nada. Y se acordó que unas semanas antes el papá le había dicho, mire Richard, usted ve ese pájaro se llama petirrojo. Y usted le puede decir de muchas maneras en muchos idiomas. Le puede decir en portugués, le puede decir en inglés o incluso en alemán. Pero una vez usted acabe de nombrar cada uno de esos nombres, usted no va a saber absolutamente nada sobre una especie. Usted no sabe cómo se alimenta, usted no sabe cómo forrajea, usted no sabe cómo construye los nidos, cómo consigue pareja. Entonces, parémonos desde ahí y empecemos a aprender sobre la especie. Es algo muy interesante porque es una forma de entender cómo se construye el conocimiento, ¿cierto? De cómo las personas se relacionan con ese conocimiento, y es, pienso yo y creo, a partir de la emoción y a partir de las sensaciones que tiene cada persona con ese conocimiento. Cuando vio, por ejemplo, la mariposa emerger de la crisálida, y eso es generar conocimiento a partir de esa emoción. Cuando esa persona vio ese momotus comiéndose una serpiente y se preguntó por qué se estaba comiendo una serpiente, y así muchos otros casos, ¿cierto? Y yo creo que las redes sociales han sido fundamentales en este tema de la construcción del conocimiento y de resolver esas dudas y de dar una rápida solución a esa curiosidad de las personas. Entonces les quería compartir, ya para ir terminando, unos grupos de Facebook que me parecen que son muy interesantes porque le ayudan a las personas a resolver las dudas. Uno de esos es Identificación de Plantas Colombianas, tiene muchos miembros, 24.000 miembros, es un grupo muy chévere porque las personas suben fotos sobre plantas, fotos bien tomadas por supuesto, y varios especialistas, incluso estudiantes que todavía están en la universidad, empiezan a darles respuesta no solo sobre el nombre científico, sino también sobre los usos que tiene esa planta, sobre su distribución, entre muchos otros. Tenemos el caso de hongos de Antioquia, también es súper famoso. A veces es muy complejo identificar hongos a partir de una fotografía, pero digamos que se llega hasta cierto grado de resolución taxonómica. Uno de los casos más famosos es el Insectarium Colombia. Hay gente muy apasionada por los insectos y me parece que es una forma muy chévere de motivar a las personas a estudiar insectos. Y por supuesto, arácnidos de Antioquia, es muy, muy bacano. Entonces, en resumen, algunos mensajes que les quiero dejar con esta pequeña charla es: uno, las iniciativas de ciencia participativa vinculan a las personas, pero no solo porque las motivan a participar de forma activa y
y mueven esa curiosidad, sobre todo en los procesos investigativos, sino porque aportan a la construcción colectiva de conocimiento. Y ese conocimiento y esos aportes son significativos. ¿Por qué? Porque nos ayudan a describir especies, nos ayudan a monitorear el rango de distribución o los ciclos reproductivos. Por supuesto que la ciencia participativa y una fotografía en una aplicación no va a reemplazar jamás a una colección biológica como lo es un museo o un herbario, pero puede de alguna manera ayudar a priorizar ciertas especies o ciertos conocimientos que se deben mejorar. La comunidad puede vincularse de muchas maneras a los procesos de investigación, no solo en la recolección de datos sobre biodiversidad, que es eso lo que les cuento. Cómo vincular a las personas en otros apartes del proceso investigativo, en la generación de hipótesis, en compartir el conocimiento, etc. Esos conocimientos asociados a una planta, a un animal, no se limitan al nombre común o científico que le damos a las especies, que es precisamente lo que les quiero dejar con ese cuento de Richard. Y las redes sociales juegan un papel fundamental en dirigir la curiosidad y disminuir la brecha de conocimiento en la comunidad científica. Y eso es básicamente lo que les quería contar el día de hoy. Muchas gracias. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar, duda. No, listo. Bueno, entonces, dale. ¿La aplicación está en Play Store, App Store y todo lo que Está en Play Store, no sé si está para iOS. Sí, está también en iOS. Sí, ahorita de hecho les queríamos enseñar un poco cómo se utiliza esa aplicación, pero como esta charla es sobre plantas principalmente, entonces les quería dejar como unos tips, unos datos de cómo uno toma una fotografía de una planta, ¿cierto? Porque yo creo que a muchos nos ha pasado que nos muestran una foto de una hojita toda borrosa, por allá toda alejada, de un árbol por allá que casi no se le ven las hojas. Entonces, estos son unos tips de cómo tomar fotografías de plantas. Uno de los principales caracteres es el hábito de crecimiento. Entonces yo me alejo, le tomo una foto al árbol, al arbusto, a la orquídea, a la hierba, y eso es muy importante porque yo puedo filtrar, un montón de familias de plantas. Por supuesto, una foto general de la rama, muy importante. Pero algo también muy interesante es la corteza. La corteza nos dice mucho sobre la identidad de esa planta, y no solo la corteza en sí, sino también el látex que tiene, los olores, los colores que tiene esa corteza. El tallo, por supuesto, si tiene espinas, si tiene lenticelas, si tiene estrías, eso nos habla mucho de su identidad. La hoja, por ejemplo, también es importante porque a veces no solo la parte de arriba, que se llama el haz o la cara axial, nos da información, sino también la cara axial. Por ejemplo, si algunos conocen el canelo de páramo, es una especie que tiene un embés glauco, es decir, blanquecino, y eso nos dice eso puede ser canelo de páramo. Por ejemplo, a veces es muy teso cuando las personas envían fotos o suben fotos de hojas porque a veces no sabemos bien dónde empieza la hoja y dónde termina. Entonces, un carácter muy interesante, esta es, digamos, la hoja, que nosotros podemos utilizar es la yema axilar. A partir de esa yemita axilar, de donde después va a salir una rama, nosotros podemos ubicar esa hoja. Entonces, la clave es ubicar la yema axilar, porque a partir de ahí es donde empieza la hoja. Y esa hoja puede tener una lámina, es decir, puede ser simple, o también puede tener hojas compuestas o otros grados de complejidad. Pero entonces la idea es siempre ubicar esa yema axilar, ¿cierto? Entonces aquí tenemos hojas simples y hojas compuestas, y eso es precisamente lo que debemos nosotros entregar en la fotografía. Entonces aquí observamos hojas simples, por aquí están las yemitas, y aquí tenemos hojas compuestas de un cedro. Aquí es donde empieza la hoja y estos son los diferentes foliolos. También es importante, de pronto si la especie tiene algún engrosamiento en la base del tallo, algún pulvínulo, captar esas fotos, esas características en la fotografía, y si tiene unas escamitas que se ubican en la base de los tallos de las hojas, de los peciolos. Esos tallos, esas escamas se llaman estípulas y son muy importantes para la identificación. También la yema terminal de las ramas. Eso nos da mucha información sobre la identidad taxonómica, sobre todo, por ejemplo, en la familia Moraceae o en la familia de las magnolias. Si observan,
en esta rama, en esta parte terminal hay una superestípula grande, eso se llama estípula cónica terminal y eso nos dice, esto es una especie de la familia Moraceae. También detalles en la superficie de la hoja, si tenemos una buena cámara o un buen celular podemos tratar de acercarnos un poco, por ejemplo, a los pelitos que tenga esa hoja, a la venación, al color de las venas. Y por supuesto las partes reproductivas de esa planta. Entonces si la planta tiene un botón floral, si tenemos botón floral pues le tomamos una fotico, una parte, la parte de la flor, no solo la parte frontal sino también trasera o lateral, sería muy importante. Y si esa florecita está agrupada con otras flores, entonces podemos tomar una fotografía de todo eso. Por supuesto los frutos, no solo si está solito, sino también si está agrupado y cómo se está agrupando. Y si de pronto podemos hacer un corte de una sección transversal del fruto, entonces podemos observar las semillas que tenga. Y si podemos tomarle foto a las semillas, pues sería súper importante. Entonces básicamente eso. Yo creo que Ana podemos seguir con la... No sé si hasta aquí tienen alguna duda. Porque mencionaste, digamos, cuando estabas mencionando que te habían contactado expertos, como muchos aportes a la ciencia. De pronto desde los ejercicios que han realizado también, pues como aportes en instrumentos de planeación. Ejemplo, el plan de manejo del DNI. Pues la reserva ya estaba formulada, pero sí es una pregunta muy interesante. Nosotros como colectivo nos hemos vinculado a diferentes procesos comunitarios, de pronto no desde la administración municipal, pero sí desde otros espacios. Por ejemplo, en el Carmen tenemos un festival que se llama el Festival de la Montaña y ese festival trata cada año sobre diferentes temáticas. El antepasado fue sobre el maíz, el pasado fue sobre el agua, este año va a ser sobre plantas medicinales. Y nosotros como colectivo y como divulgadores científicos nos vinculamos precisamente brindando todo ese conocimiento científico. Entonces, por ejemplo, el año pasado hicimos unos recorridos en las fuentes hídricas más importantes de cada una de las zonas del Carmen, ayudamos en las siembras que se hacían alrededor de las cuencas, hicimos conversatorios aportando, por ejemplo, en el conocimiento sobre los estudios que se habían hecho, por ejemplo, en tema de recurso hídrico, y por ejemplo vamos a aportar en el tema de colección de plantas medicinales, de recolección de los usos y así sucesivamente. Entonces nosotros de alguna manera nos hemos vinculado a esos procesos comunitarios, de pronto no tanto administrativos, pero sí comunitarios.